médico internista, gastroenterólogo y endoscopía. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, señorita Sandra Aurora Estrada. Estamos aquí muy contentos de poder compartir el micrófono con todo su auditorio. Muy amable. Y si hay preguntas, no se quede con esas dudas, por favor, porque uno de los temas que yo creo que es muy frecuente es la enfermedad inflamatoria intestinal, esa enfermedad de Cusi y Crohn, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Bueno, cada vez más frecuente, sin embargo, en la actualidad no es una de las primeras enfermedades como diagnóstico que vemos los médicos de primer contacto o los médicos especialistas o subespecialistas. Sin embargo, ha ido creciendo la frecuencia con la que detectamos estas enfermedades. Quizás está relacionado en un inicio con que ahora tenemos métodos diagnósticos más adecuados para esta detección de esta enfermedad, o que realmente esté creciendo, o que sean ambas, porque la verdad es que se ha observado un crecimiento importante que no está cuantificado en forma general en México. Así es. Sin embargo, en otros países, ejemplo España, pasó de 10.5 a 21.5 en aproximadamente 5 a 10 años, o sea, por cada 100,000 habitantes. Esto nos da una idea de cómo podemos encontrarnos con más frecuencia esta enfermedad. Yo recuerdo a mis profesores que me decían cuando yo estaba estudiando, pues bueno, vean esto del Cusi y el Crohn, quizás alguna vez vayan a ver algún paciente con... Así es. Muy lejanamente, ¿no? En la actualidad cada vez vemos más frecuentemente estos padecimientos, y de hecho en la actualidad hemos llegado a tener la necesidad de que exista una asociación nacional. Así es. Sí, esto es la asociación que se ha formado específicamente en este momento para la atención de pacientes, más que un grupo médico, sino es atención a pacientes, es AMEI se llama la asociación, Asociación Mexicana de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. ¿Hace cuánto que inició? ¿Cuándo inició esta asociación, doctor? Muy poco, entonces. Sí, ya tenemos poco, tenemos aproximadamente, son 2 años, casi 3 años más o menos con la asociación. Pero motivado por los casos, por su incremento, ¿no? Así es. Sí, ¿verdad? Por el incremento de los casos y por el hecho de que los pacientes se sienten aislados con una enfermedad que no es común, pero que cada vez es más frecuente, y que tienen un sinnúmero de preguntas que no pueden ser respondidas, todas las preguntas en sí, por un médico en una consulta de muy corto tiempo. Uh-huh. Es por eso que se ha creado esta asociación, y en esta asociación se tiene la posibilidad de estar en contacto tanto médicos como pacientes, respondiendo preguntas o incluso incrementando el acervo de la información que se está generando para tener la posibilidad de con bases científicas poder responder estas preguntas de los pacientes. Así es. Ahora, doctor, esta enfermedad inflamatoria intestinal, de ahí se derivan estas dos situaciones, tanto el problema de Cusi y Crohn, o son igual. A ver, por favor, para que por favor nos explique, ¿no? Así es. Esto de enfermedad intestinal inflamatoria, uh-huh, es un grupo de enfermedades. Okay. Dentro de ese grupo de enfermedades, las más representativas es el Cusi y el Crohn. ¿Qué es el Cusi entonces, doctor? El Cusi es una enfermedad que se presenta como una inflamación de la parte interna del intestino grueso. Solamente en el colon, que es el intestino grueso, se presenta. Y esta puede llegar a producir pequeñas ulceraciones, incremento en la cantidad de moco, sangrados, pero sobre todo dolor y evacuaciones diarreicas frecuentes. Es un dolor abdominal. Sí, así es. ¿Se refiere para algún otro lado este dolor, doctor, o es en especial en el abdomen nada más? Esta pregunta es muy, muy interesante por el hecho de que se ha observado que el dolor del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal
puede ser, en la mayoría de los casos, específicamente abdominal en la parte anterior, y se difuso. Se distiende también el abdomen, ¿no? También se siente el paciente con pues inflamación. Aumento de volumen, así es. Sin embargo, también puede haber algo de irradiación de estas molestias hacia la región posterior, como por ejemplo, puede haber, dado que hay producción de citocinas. Las citocinas son sustancias inflamatorias. Las sustancias inflamatorias, al momento en que se liberan, pueden ir a incrementar sensibilidad a todo el cuerpo. Es como cuando nosotros tenemos fiebre, o sea, casi todo nos duele, estamos con lo que llamamos mialgias y artralgias. Así es el CUSI, o sea, libera citocinas y estas pueden llegar a producir un malestar general aparte del abdomen. Bien, ahora doctor, y en el caso del ¿cómo? ¿Crohn? Del Crohn, del Crohn, ¿esto cómo es? La diferencia principal con el CUSI es la extensión en cuanto a profundidad de la lesión en la pared del intestino. El Crohn sí puede perforar el intestino. ¿O más agresivo? Es más agresivo y también se presenta no solamente en el colon, se puede presentar en cualquier parte del tracto digestivo. Y también tiene manifestaciones extraintestinales, artritis, ulceraciones, en fin, varias cosas, así es. Ahora, doctor, este tipo de enfermedades, ¿verdad? Así es. Enfermedades, ¿se pueden presentar en cualquier etapa de nuestra vida? ¿O solo es para adultos o en jóvenes? ¿O qué tipo de gente es a la que le puede dar estas enfermedades? Existe 2 picos de aparición de esta enfermedad. Es aproximadamente de los 15 a los 25 años el primer pico de aparición, y el segundo pico de aparición es de los 50 a los 60 años. Entonces, vemos más frecuentemente en estas 2 edades la aparición, pero el paciente, desde que tiene su primera cuadro, pues entonces va a estar teniendo la enfermedad. Puede ser que en forma intermitente, puede ser que haya tenido el inicio, se controle con medicamento y que ya no vuelva a aparecer, a presentar ninguna reactivación. O sea, la enfermedad en sí, hay pocas posibilidades de, en un paciente dado, poder decirle con seguridad, tú vas a ser así, o sea, tú vas a estar recayendo, tú nada más vas a tener al principio y después ya no vas a tener, o en fin. No podemos todavía en este momento determinar en cada paciente esto, sino cómo se va desarrollando su enfermedad a través del tiempo. Ahora, doctor, ¿esto se puede diagnosticar por medio de algún estudio en especial? ¿Tiene también algo que ver la alimentación? ¿Tiene que ver algo cómo es la persona? Si es muy estresada, muy, no sé, ¿verdad? ¿Algo para que se disparen estas enfermedades? Sí, inicialmente se tiene por ahí algunas teorías, todavía no es algo confirmado, pero dentro de las teorías que más se aceptan es la presencia de bacterias patógenas, o sea, bacterias que nos hacen daño, que nos infectan el intestino y que producen la inflamación inicial, y que por la información genética que tiene cada paciente se perpetúa esa inflamación dentro del intestino. O sea, el disparador sería una bacteria y posteriormente la información genética que tenga cada paciente. Qué bueno que toca esto de las bacterias, porque últimamente la gente dice es que es una bacteria, y es una bacteria, ya sea en el estómago, ya sea en la garganta, ya sea en el cerebro, etcétera. Esto de las bacterias, ¿qué tan cierto es que todos tenemos bacterias, doctor? Sí, y eso es sumamente interesante, dado que tenemos una cantidad de bacterias 10 veces más en número que células de nuestro organismo. O sea, somos más bacteria que células. ¿No es peligroso, doctor? Esto... ¿Más bacterias que se puede imaginar? La verdad es que muchas de estas bacterias, la inmensa mayoría, son bacterias que tienen un fin específico dentro de nuestro cuerpo. Tiene su función. Así es. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tomamos antibióticos, podemos producir una cosa que se llama disbiosis. Disbiosis es alteración de las bacterias en cuanto a el número de algunas de ellas y desbalance en la flora intestinal, como por ejemplo. Bien. Sí, porque ahora sí que la gente, bueno, dice,
si vas a un lugar o los alimentos están contaminados, etcétera, ¿no? Regresando a este tema, ¿la alimentación sí juega un papel importante para que se presenten estas enfermedades o no, doctor? Como inicio de presentación, no. Okay. Pero sí pueden estar relacionadas, bueno, o sea, en lo que conocemos, porque más adelante pudiéramos decir, ¿sabes qué? Estamos equivocados en la alimentación, tal y tal sustancia sí puede llegar a afectar para producir esta enfermedad. Sin embargo, en lo que conocemos en la actualidad, puede estar relacionado con incremento en la cantidad de evacuaciones, pero no con el inicio de la enfermedad en sí. Me comentaba usted también acerca de si el estrés emocional tiene posibilidades de producir esta enfermedad. Tampoco está relacionado con el inicio, o sea, con la producción de la enfermedad, sino con la alteración que posteriormente se puede presentar. O sea, se puede incrementar los síntomas de la enfermedad en un paciente que está sumamente estresado. Ahora, ¿hay estudios para diagnosticarlo o solo con checarlo o valorarlos ustedes? ¿Cómo? Ahora, el especialista para esa enfermedad es el gastroenterólogo, así ¿verdad? Es. Okay. Sí. El especialista es el gastroenterólogo y sí existen algunos estudios, sobre todo estudios endoscópicos, o sea, se realiza una endoscopia que es la exploración intestinal por medio de un aparato que es una manguerita que tiene una cámara en la punta y que por medio de esta también podemos llegar a tomar muestras del intestino por dentro. Estas muestras son biopsias, o sea, se toman biopsias y se mandan al patólogo y el patólogo nos define qué tipo de enfermedad o qué tipo de inflamación es la que estamos observando a través de este aparato. Es una endoscopía que se introduce por la boca, ¿verdad, doctor? Porque hay una que es la colonoscopía. Sí, tenemos las dos. Okay. O sea, como por ejemplo, como comentábamos con respecto de Crohn, hay pacientes que pueden llegar a tener lesiones en esófago, pueden tener lesiones en estómago que son de Crohn. Y para eso tendríamos la necesidad de una endoscopía superior. Okay. Lo más frecuente es que sea colonoscopía, por el hecho de que la mayor frecuencia de síntomas es dolor y diarrea. Okay. Sí. En estos dos estudios, tanto endoscopía como colonoscopía, ¿se necesita la sedación, doctor? Así es, sí, es algo que en la actualidad es muy seguro. Realmente no es algo que nos preocupa porque aparte está a cargo de un anestesiólogo y esto se hace en la mayoría de las veces solamente por medio de la administración de medicamento a través de una vía endovenosa, o sea, de un suero. ¿Sí? Ahí es donde se aplica el medicamento. Para fines prácticos el paciente no se entera del estudio. Okay. Y en el caso de una colonoscopía, igual hay que sedar, o sea, se le pone anestesia y todo, ¿verdad? Así es. Igual, y bueno. Ahora, son importantes estos dos estudios y qué bueno que existen, porque ahora sí que se dan ustedes cuenta de cómo está nuestro aparato digestivo, que a veces lo lesionamos tanto, doctor, por diferentes causas. Ahorita mencionábamos la alimentación, pero puede ser el alcohol, puede ser el tabaquismo también, que no sé si dañe esto y que tenga algo que ver en estas dos enfermedades. ¿Sí lo hay, doctor? ¿En el alcohol no está relacionado directamente con el origen, igual. Igual que en el otro, ok. Así es, pero sí puede haber algún tipo de alteración relacionado con esto. Muy bien. Pues si usted tiene alguna pregunta, llámenos 8375-1075. Por supuesto, damos el teléfono del doctor Jaime Raúl Zúñiga Noriega, médico internista, es gastroenterólogo y endoscopía. Sus números telefónicos los podemos proporcionar, doctor. Sí. Es el 8989-6778, 8989-6778 y el 8317-9977, 8317-9977. Vamos a una breve pausa y regresamos para finalizar nuestra plática. Mujer 1310. Femenino de la radio. Escúchenos por internet www.mujer1310.com y si hay alguna pregunta 8375-1075. Hay algunos comentarios que realizábamos fuera del aire, doctor, y que es importante también mencionarlos. Para evitar esas recaídas, ¿qué es importante, doctor? Primero, el estar en contacto completamente con su médico, el tener en forma muy ordenada la ingesta de sus medicamentos. En esta enfermedad el número de tabletas que debemos de tomar es muy importante. Aproximadamente son 8
12 tabletas, cuando menos, de los medicamentos. Y esto pensando en un solo medicamento, pero puede ser tratado con varios tipos de medicamentos que tendrían que estar siendo tomados diariamente, y en algunas ocasiones algunos otros medicamentos que son inyectados, estos son, les llamamos anti-TNF, son medicamentos que son administrados cada semana o cada 15 días. Y le va muy bien al paciente, doctor. Porque también la otra es, ¿se cura realmente o los controla? Es control. Control. La inmensa mayoría de los pacientes van a estar muy bien. Muchos de ellos, aproximadamente el 50-55% de los pacientes, van a tener una enfermedad de inicio que parece ser agresiva, se controla, y si llegan a tener un adecuado ingesta de medicamentos, pues el paciente probablemente después le quitemos los medicamentos, esto estamos hablando un año o más de tiempo, y que puedan llegar a estar incluso sin medicamento. Aproximadamente un 30-40% de los pacientes pueden estar teniendo recaídas cada cierto tiempo, que son lejanas las recaídas, y hay ciertos pacientes que son muy difíciles de controlar. A veces los tenemos con varios medicamentos y aún con todos estos medicamentos pueden llegar a tener recaídas. Ahora, yo también le preguntaba fuera del aire, gracias, acerca del CUSI, que significa colitis ulcerativa crónica inespecífica. Así es. Eso es lo que es el CUSI, lo repito, sí. Colitis ulcerativa crónica inespecífica. Que puede provocar un cáncer. Sí, esta inflamación crónica puede llegar a desarrollar en el colon, en el intestino grueso, cáncer, cuando tenemos se observa un incremento en el riesgo a partir de los 10 años de inicio de la enfermedad. Entonces, es importante, todos los pacientes que tienen esta enfermedad, a los 10 años de que iniciaron, es necesario hacer un estudio endoscópico, aunque ellos no tengan ninguna molestia, aunque jamás hayan vuelto a tener una molestia desde que inició la enfermedad. Porque, doctor, usted como especialista, ¿ha aumentado el cáncer de este tipo? Sí. Sí, ¿verdad, doctor? En colon estamos teniendo una gran cantidad de cáncer. Se ha observado, anteriormente en México, se observaba que el cáncer de colon era muy inferior al cáncer gástrico. Sin embargo, aquí en Monterrey no hay cifras precisas, pero muy probablemente ya incluso rebasó al cáncer gástrico el cáncer de colon. Sí. Y esto muy seguramente está relacionado con el tipo de alimentación, que cada vez se parece más a la alimentación norteamericana. Si nos vamos al sur del país, pues todavía sigue siendo cáncer gástrico lo que predomina sobre el cáncer de colon. Bien, nos pregunta una radioescucha, doctor, que ella tiene los síntomas, pero además tiene un dolor en el recto. Pregunta que si tiene que ver esto. Sí, el dolor en el recto es una de las más frecuentes molestias por el hecho de que el CUSI empieza a tener afección del recto hacia arriba, o sea, de la parte final del colon, ya prácticamente en la región anal, hacia arriba, hacia la región proximal, de tal forma que los pacientes con CUSI, aproximadamente el 95% de los pacientes van a tener inflamación del recto, y en Crohn es al contrario, o sea, prácticamente no tenemos una afección del recto en sí. Sí tenemos lesiones perianales en el Crohn, pero en el CUSI es muy frecuente que se tengan problemas específicamente rectales, y que ahí empieza. En ocasiones solamente vemos una pequeña alteración a nivel del recto y podemos con supositorios tratar al paciente. Ella es una persona muy joven, tiene 32 años, así que pues aún independiente de la edad, pero es una persona muy joven. Entonces, ¿qué le recomienda? Que busque su gastroenterólogo, y aquí le voy a dar también el teléfono del doctor para que solicite información o alguna consulta previa cita. Doctor, hay tantas enfermedades en el aparato digestivo, ¿no? Está la gastritis, la colitis, estos que usted me menciona, los divertículos, el reflujo. Bueno,
muchísimas enfermedades, doctor. Claro. Hay pacientes que tienen todas, Así es. ¿verdad? Y personas muy jóvenes, Sí, sí, sí. ¿verdad? Gente muy joven trabajando, estudiando y que se sienten muy mal porque dicen que es algo muy, pues muy incómodo, ¿no? Eso del reflujo y luego que si toman leche, que se sienten muy, pues con una inflamación en el abdomen, etcétera. Son temas que necesitamos hablarlos para que la gente esté enterada, ¿no cree usted? Claro que sí. Encantado. Bien, pues algo que usted quiera agregar sobre estas dos enfermedades, doctor, de Cushing y Crohn. Es el Día Internacional de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, en donde pues varios países en el mundo lo promocionan de esta forma para tener un impacto en cuanto al conocimiento de la enfermedad, porque definitivamente es una enfermedad que es poco conocida y nosotros debemos de difundirla sobre todo a aquellos, bueno, en forma general al paciente, pero incluso a médicos de primer contacto, tratar de que estén alertas con este tipo de enfermedad. Y es por eso que se hace el Día Internacional de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. De haberse establecido, doctor. Así es. Hay por ahí dos fechas. Sin embargo, se ha tenido ya contacto con otros países en donde, por ejemplo, Estados Unidos, España, Argentina, Puerto Rico, son de los que se han unido a festejarlo, digamos, pero no a difundir información, a ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues es una fecha importante para la gente que padece ese tipo de problemas, para que se acerque a su especialista, su gastroenterólogo, que es el que valora esto precisamente, ¿no? ¿Algo más, doctor? Sí, algo que es muy importante es vacunas. Ah, sí. Sí, o sea, los pacientes con estas enfermedades son pacientes que están expuestos a medicamentos que nos disminuyen nuestras defensas, por decirlo así, el sistema inmune. Esto hace que pudiéramos ser más susceptibles a ciertas infecciones. De hecho, en la actualidad se va a publicar apenas el consenso internacional sobre cómo debe de tratarse infecciones en enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es por parte de una organización europea, y esto en estos casos es necesario llevar una cartilla específica para el paciente. Tenemos que evitar vacunas que sean con virus atenuados, porque estos virus pueden reactivarse, o sea, pues puede llegar a ser peligrosas esas vacunas, pero tienen que haber otro tipo de vacunas, como por ejemplo de la hepatitis B, del neumococo, que son vacunas que deben de ser administradas al paciente. ¿Y cuáles no, doctor? Como por ejemplo virus de la varicela zoster, o el paciente no debe de estar en contacto, como por ejemplo cuando vacunan a un niño contra la polio, no debe tener contacto con estas personas. Generalmente las vacunas de virus atenuados pueden llegar a ser riesgosas en los pacientes con una supresión o inmunodepresión dado por los medicamentos. Entonces, los pacientes tienen que tener su cartilla de vacunación, y aparte ser cuidadosos de que si alguien está enfermo, preferentemente no tener un contacto físico directo con la persona. Bien, pues a tomar en cuenta estas indicaciones, ya si ustedes desean consultar con el doctor, con muchísimo gusto, en los siguientes números telefónicos. Es el doctor Jaime Raúl Zúñiga Noriega, médico internista, gastroenterólogo y endoscopía, 8989-6778, 8989-6778 y el 8317-9977, 8317-9977. Doctor, muchísimas gracias. Lo esperamos muy pronto para seguir comentando de esta enfermedad y de otras más dentro del aparato digestivo, y recordarles que es el Día Internacional de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. ¿Verdad, doctor? Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. amable. Hasta gracias. Luego. Hacemos una breve pausa.